Dios les bendiga en esta tarde a todos los que nos están viendo por medio de Facebook. Es una gran bendición estar aquí en la casa del Señor y vamos a leer la palabra de Dios en esta preciosa tarde en el libro de Salmos, capítulo 65, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temerán tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de las mañanas y de la tarde. Gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros durante estos días. Él nos ha bendecido grandemente. Y vamos a hacer una oración para iniciar con esas alabanzas. Dice, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, Padre bendito. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, por la paciencia que nos tienes a cada uno de nosotros, mi Dios. En esta tarde estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre, y te pedimos que ahí en cada hogar de los hermanos que están viendo, mi Dios, te pedimos que tú los bendigas, Padre Santo, que, Señor, puedan escuchar el mensaje, que puedan aprender y poner en práctica, Padre, lo que se predica, mi Dios Santo. Gracias porque eres bueno, bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria por cada alabanza que va a ser entonada para ti, mi Dios. Y también te pedimos, Padre, que bendigas el mensaje, mi Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Presento tal y como soy, mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios, mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio. Más grande que el pecado,
yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. Tu corazón, que anhelo. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo, todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que pueda haber y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo,
resumen tener, tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo, tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo, pero lo diré así. Tú superas todo, Señor Jesús, pero lo diré así. Tú superas todo. Bueno. Muy buenas tardes a todos los que están mirando ese servicio en línea. El día de hoy yo quiero compartir una palabra con ustedes en ese devocional que el tema se titula Discerniendo el cuerpo de Cristo. Discerniendo el cuerpo de Cristo. Discernir es reconocer, es poder ver, entender, de conocer. Y en ese tiempo siento que hay una lucha, ¿verdad?, que existe en contra del mismo cuerpo de Cristo. Es una de las áreas que nosotros vemos que es a lo mejor una de las áreas que se habla un poco, pero a veces siento que como iglesia, a veces nosotros minimizamos la importancia de lo que es el mismo cuerpo de Cristo. Si la Biblia nos habla en Colosenses 3 y el versículo 15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones o en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Hay algo aquí que es muy importante. Nos dice que nosotros fuimos llamados a un solo cuerpo. Si ustedes empiezan a investigar, y no vamos a ir a muchos de esos pasajes, pero si ustedes vean en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios
4, donde están mencionados los diferentes ministerios, los diferentes dones. Ahí en esas porciones, sin falta alguna, habla acerca del cuerpo de Cristo. Y habla ahí en esos lugares diciendo que nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Aunque seamos muchos diferentes miembros, somos miembros, pero de un cuerpo. Y en ese tiempo yo quiero hablar un poquito acerca de la idea detrás del cuerpo de Cristo Jesús y la importancia que Él pone en su mismo cuerpo. Es en la iglesia de Cristo Jesús, por decirlo de otra forma. En Hechos 9, el versículo 3 al 5, nos habla acerca de Saulo, que después iba a ser llamado Pablo, el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, nos habla en esa porción de que él estaba persiguiendo a la iglesia y él recibió cartas para viajar, para perseguir a la iglesia en Damasco. Y mientras que él estaba en camino, dice que Jesús se apareció a él en una luz y habló con él. Y quiero leer esa porción. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo que yo quiero que ustedes noten aquí es de que Jesús le hace una pregunta muy directo, ¿verdad? Le dice: ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo no había distinguido, no había visto ni a Jesús ni a la iglesia, ¿verdad? Pero Jesús estaba diciendo, quiero recordarles, él ya se encontraba en el cielo. Él ya se encontraba a la diestra del Padre. En su forma, ¿verdad? Terrenal o de cuerpo físico, ya no se encontraba aquí en la tierra, pero su cuerpo, la iglesia, sí se encontraba. Y nos dice entonces de que Saulo estaba persiguiendo a Jesús por medio de su persecución en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. Entonces, Jesús se encuentra ahí. En ese encuentro, Él le llama la atención, ¿verdad? Muy claramente. Él le hace entender, discernir lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Quiero ir a una porción más que escribe el apóstol Pablo. En 1 de Corintios y el capítulo 11. En esa porción el apóstol Pablo habla acerca de la institución de la Santa Cena y habla acerca de la importancia de la Santa Cena. Y si ustedes leen, yo no quiero leer muchos de esos versículos, pero empieza a hablar acerca de un mal uso de la Cena del Señor. Sé que los de la iglesia ahí en Corinto en ese tiempo estaban haciendo algunas cosas de forma equivocada. De hecho, ellos tomaron la Santa Cena, la Cena del Señor, como cualquier otra cena, ¿verdad? De hecho, empezaron a hacer distinción de personas, y las personas ricas, las personas, como vamos a decir, del grupo
de adentro, ¿verdad? Ese grupo de personas llegaban temprano y comían toda la comida. Y cuando llegaba la gente un poco más pobre, la gente que se despertaron tarde, ¿no? Ellos ya no encontraban nada. Y después de explicar acerca de eso, el apóstol Pablo da una advertencia grande y quiero leer un solo versículo de esa porción. Y en el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De hecho, lo que él está diciendo es que la forma en que comían indignamente es sin discernir, sin reconocer el cuerpo, sin reconocer lo demás de la iglesia, de estar poniéndose a sí mismos por encima de los demás, de vivir una vida egoísta, ¿verdad? De vivir una vida centrado en sí mismos y no ver a la demás de la iglesia. Tú y yo tenemos que leer esa porción y lo correcto es que nosotros nos detengamos por un momento y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy yo distinguiendo el cuerpo del Señor? ¿Estoy yo distinguiendo lo que es la iglesia, lo que es ese lugar, ese cuerpo, ¿verdad? De personas, no es un lugar de un templo, un edificio donde nos reunimos, sino es un grupo de personas que han sido lavadas, han sido pagadas por la sangre de Cristo Jesús. Él pagó un precio tan alto por nuestras vidas, por la vida de la iglesia, ¿verdad? De cada uno que somos miembros de ese cuerpo. Entonces tenemos que discernir lo que es el cuerpo. Tenemos que tratar al cuerpo como es digno, como es como merece, no por lo que tú y yo hemos hecho, ¿verdad? Sino por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. De hecho, eso nos habla, ¿verdad? De la salvación tan grande. Antes de recibir a Cristo, nuestras vidas tenían un valor sumamente alto, pero porque Cristo había pagado. Él pagó por todas las personas. Pero antes de conocer a Cristo, no conocíamos el alto valor. No conocíamos ese precio tan alto que fue pagado por ti, por mí. De hecho, eso es lo que significa, ¿verdad? Cómo nosotros ponemos precio a algo, sacamos el valor de algo de acuerdo a lo que están dispuestos a pagar por él. Bueno, si es así, entonces tu vida, mi vida, son sumamente valiosos. Son valiosos porque Dios ha puesto el valor en que Él dio su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él te ama a ti como me ama a mí. Entonces no hay que acercarnos de una forma pensando de forma egoísta, pensando en uno mismo, sino empezamos a cambiar de mentalidad, empezamos a discernir el cuerpo de Cristo, empezamos a ver el alto valor que tiene cada uno. Empezamos a tratarlos entonces de esa manera. A lo mejor antes era muy fácil criticar a los demás, ahora nosotros hablamos bien de los demás. ¿Por qué? Porque vemos el alto valor de sus vidas.
Nos dice en 1 de Corintios 12, 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros tenemos una conexión directamente con la cabeza que es Cristo Jesús, pero también nosotros estamos conectando entre nosotros. Y si nosotros dependemos los unos de los otros, de hecho, parte de la forma en que nosotros mostramos el amor hacia Dios es el amor hacia los demás. Por eso el apóstol Juan dice en Juan 13:35 que por eso sabrán, ¿verdad?, que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Por el amor que tienen los unos con los otros. Eso es lo que va a distinguirnos, es lo que va a diferenciarnos entre las demás personas que discernimos el cuerpo de Cristo. Discernimos la iglesia de Dios. Y por lo tanto, encontramos en Efesios 5, el versículo 19 y 20, esas palabras tan poderosas, tan tremendas, ¿verdad? Hablando acerca del propósito que nosotros tenemos, acerca de esa nueva vida que nosotros tenemos. Dice que cuando nosotros nos reunimos, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Nosotros de repente vemos que no se trata nada más de mí, sino que se trata de todos los demás que van en el camino juntamente conmigo. Y empezamos entonces a animarnos, empezamos a exhortarnos, empezamos a ver que nosotros necesitamos de los demás. ¿Cuánto necesitamos de las oraciones de los unos para los otros? ¿Cuánto necesitamos de esas palabras de ánimo? ¿Cuánto necesitamos de esas palabras que provienen del Espíritu de Dios? Esas profecías que llegan ¿por quién? Por otros del mismo cuerpo. Nosotros necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir la vida cristiana en su plenitud a solas. Y esa es por la razón que yo quiero hablar ese tema, esa palabra el día de hoy, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que ha ido prolongando cada vez más, ¿verdad? Lo que pensábamos que iba a tardar por lo mucho unas 6 semanas, ahora ha sido meses de cuarentena, meses de distanciamiento social, meses a lo mejor sin reunirnos en persona en la iglesia, pero esos son momentos, por lo tanto, que nosotros tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, tenemos que valorar el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer tiempo para eso. Hacemos tiempo para muchas otras cosas en nuestras vidas, pero necesitamos eso aún más que lo demás. Necesitamos, si no es posible reunirnos en persona, necesitamos de los mensajes, necesitamos de las llamadas, necesitamos de esos momentos en que nosotros podemos conectarnos por medio de las redes de comunicación y recibir una palabra de aliento para nuestras vidas, de pasar un tiempo en la comunión, ¿verdad? Cibernético, dando gloria y honra a nuestro Dios, es algo esencial, es algo tan necesario.
Y tú no puedes apartarte de eso. Si nosotros lo hacemos, entonces caemos en el error que cometía Saulo antes de conocer a Cristo, que no podía discernir el cuerpo de Cristo y estaba persiguiéndolo. O caeríamos en el error que después el apóstol Pablo habla a los corintios en que habían estado tomando equivocadamente de la cena del Señor sin discernir su cuerpo. Nosotros tenemos que apartar ese lugar, que no sea un tiempo que nada más nos sobra en el día. Es la tentación, la verdad. Y es la tentación para todos nosotros. Yo podría pensar en muchas otras cosas que a lo mejor debería de estar haciendo o podría estar haciendo, pero yo tengo que apartar mi tiempo para buscar a Dios y buscar la comunión con los demás. Entonces, que nosotros no pensamos que podemos vivir la vida cristiana aislados, solitarios. Nosotros necesitamos de los demás. Una de las razones principales es de que Dios se revela por medio de su mismo cuerpo. Él se revela por tantas diferentes maneras, de diferentes formas. Hay una diversidad tan tremendo y tan glorioso en el cuerpo de Cristo. Y es algo tan maravilloso de ver que Dios no está tratando de hacernos todos caber en un solo molde, ¿verdad? Nosotros podemos la diversidad en las cosas que Dios hace, quién es Dios por medio de toda la creación. Y a mí me encanta lo que habla el libro de Apocalipsis acerca de aquel día en que nosotros estaremos reunidos alabando y glorificando a nuestro Dios ante su trono en el cielo, y nos habla y nos dice de que estará reunido gente de cada tribu, de cada nación, de cada lenguaje, que estarán alabando y glorificándole a Dios en esas diferentes maneras. Cuán glorioso va a ser eso. Escuchando a los árabes, ¿verdad? Alabando a Dios, escuchando a los chinos, escuchando a los irlandeses, escuchando ahí a los que hablan náhuatl, ¿verdad? Alabando, glorificando a Dios. Va a ser algo espectacular ese momento. A mí me ha pasado estar en reuniones donde se está hablando 2 o 3 diferentes idiomas, ¿verdad? Y tiempos de adoración donde 2 o 3 diferentes idiomas están siendo habladas al mismo tiempo, y me enchina la piel, ¿verdad? De lo glorioso que es nuestro Dios. Ahora imagínense cientos y miles de diferentes lenguajes, de personas de todo tipo, ¿verdad? De altos y chaparros, de prietitos, ¿verdad? Y blancos, de gente de cada forma, de cada tamaño, y que van a estar glorificándole a Dios. Es una de las, en cierta forma, uno de los misterios, porque nos dice que nosotros tendremos nuevos cuerpos, ¿verdad? Yo no sé cómo va a ser mi cuerpo, pero lo que yo sé es que va a haber una diversidad tremenda
ahí en esos cuerpos aún. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan inmenso, es tan grande, que es necesario una gran diversidad para que Él puede ser revelado de una forma más completa. Dios quiere hacernos conocer su cuerpo, distinguir su cuerpo, para que Él se revela a través de su misma cuerpo a nuestras vidas y a la región, ¿verdad? El pueblo, el lugar donde nosotros vivimos. Entonces vamos a orar para terminar ese devocional y vamos a pedirle a Dios que Él abre nuestros ojos, que nosotros podemos tomar decisiones que va a darle el lugar que le merece al cuerpo de Cristo y de esa forma honrar a nuestro gran Rey que pagó un precio tan alto por su iglesia. Dios, te damos gracias en esa hora. Te damos gracias por la vida de cada uno que está oyendo, cada uno que está conectándose por esas redes, Señor, y que está tomando de su día, de su tiempo, como para ti, Dios. Nosotros te pedimos que tú estés bendiciendo la vida de cada uno. Te pedimos, Dios, que tú estés revelando a la vida de cada uno de tantas diferentes maneras y modos, Señor, que tú los bendigas sobreabundantemente, Señor. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú amas a tu iglesia, porque tú atesoras a tu iglesia, Señor. Y tú estás abriendo nuestros ojos para discernir y para valorar la iglesia por el cual tú pagaste un alto precio. Dios, bendiga la vida de cada uno y haznos ver más claramente, distinguir claramente a tu iglesia para bendecirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen, amén. Que Dios les bendiga y el día domingo a las 11 de la mañana nosotros nos estaremos mirando por esos medios. Dios te bendiga. Adiós.